La palabra el señor Rego Candamil Néstor. Muchas gracias, señora presidenta. Las cifras que estamos conociendo estos días son dramáticas, y no solo por lo elevadas, dramáticas porque más allá de los números fríos hay nombres, hay personas enfermas o fallecidas, hay familiares y amistades, hay compañeros y compañeras. A todos ellos, a todas ellas, de corazón nuestra solidaridad y nuestro sentimiento de apoyo en estos momentos difíciles. La disposición del BNG a poner el espíritu de colaboración por delante para atajar la pandemia no ha variado. Lo demostramos aún en el pleno de la semana pasada, en el que votamos a favor de la prórroga del estado de alarma, a pesar de que el Gobierno rechazó todas nuestras propuestas de modificación, todas, incluida la principal, la paralización de la actividad económica no esencial para romper la cadena de contagio en los centros de trabajo, porque, como advertíamos ese día, en este momento la prioridad es salvar vidas y no cuentas de resultados. Por eso nos alegramos de que 3 días después ustedes decidiesen rectificar, porque, aunque sea tarde, en este caso no cabe ninguna duda de que vale más tarde que nunca. Es una pena, eso sí, que hayan perdido días valiosos para atajar la expansión de la epidemia y salvar vidas. Y nos preocupa que se esté cediendo las presiones de las corporaciones empresariales y se esté empezando, como estamos a observar, a dar marcha atrás por la vía interpretativa, relajando la paralización en algunos ámbitos. En esa misma línea propositiva, insistimos en la necesidad de un más estricto control de la movilidad entre territorios. Aún esta semana conocíamos la opinión de expertos, entre ellos quien fue director de Acción Sanitaria en Crisis de la Organización Mundial de la Salud, que afirmaban que, aun cuando se libere en parte el confinamiento, lo que no se puede liberar, cito, es el trasiego de población de áreas más afectadas a otras con menos presión de la pandemia, porque provocaría la reimportación de casos, una situación que considera extrapolable a nivel internacional. Cuando aún no hemos llegado a ese punto, sigue siendo necesario, por tanto, blindar Galiza. Como siempre, es bueno aprender de errores y aciertos propios y ajenos. Ahí tienen el reciente ejemplo finlandés, blindar Helsinki para salvar Finlandia. Y hay que revertir todo el proceso de descentralización del operativo de lucha contra el coronavirus. Esos mismos expertos afirmaban algo que es muy evidente, que es preciso un plan por territorios para responder a las características específicas de cada uno. La centralización se demostró fallida e ineficaz desde el punto de vista práctico. Nosotros, además, el BNG, y no nos cansaremos de repetirlo, tenemos plena confianza en la capacidad de nuestro personal sanitario, en todos los profesionales del Servizo Galego de Saúde que, aún en condiciones difíciles después de años de maltrato a la sanidad pública, dan lo mejor de sí para atajar esta emergencia sanitaria. Además, en el caso de Galiza, la decisión de centralizar el mando fue aprovechada de forma descarada por un presidente que recortó, precarizó y privatizó la sanidad pública para tratar de ocultar su propia inacción, inoperancia e incapacidad con el permanente pretexto de que no tiene competencias. En una actitud, por cierto, absolutamente inaceptable de tratar de aprovechar esta dramática situación de crisis sanitaria en beneficio político propio y de su partido, el Partido Popular. Desde nuestro punto de vista, aún hay que adoptar por lo menos otras 3 medidas de forma urgente. Realizar test masivos a la población, empezando por los sectores y zonas de mayor riesgo, como residencias de la tercera edad. Dotar de equipos de protección individual a todas las personas que deban intervenir en zonas de riesgo. Por cierto, haría bien en despejar todas las dudas en relación con las informaciones aparecidas sobre que su ministerio desoyó las recomendaciones de la OMS en relación a la compra de los materiales necesarios. Y, por último, intervenir de verdad la sanidad privada para ponerla a disposición enteramente del esfuerzo público de contención del coronavirus. No entendemos, sinceramente, que se monten hospitales de campaña precarios con el riesgo que esto supone, cuando, según informaciones reiteradas y no desmentidas, existen aún numerosas camas sin ocupar en centros privados, incluso de UCI. Si esto es así, es absolutamente inmoral y el Gobierno debe actuar ya.
En cuanto a las medidas económicas que está adoptando el Gobierno, nuestra valoración sigue siendo que son insuficientes para proteger a los sectores sociales y económicos más vulnerables, cuando no injustas. Lo son a pesar de la cascada de decisiones, rectificaciones y aclaraciones que generan más confusión que certezas y de que se envuelvan con un lazo tan vistoso como escudo social. Injustos son, lo decíamos la semana pasada, los criterios de reparto del Fondo Social Extraordinario de 300 millones que discrimina a nuestro país, a Galiza, por no tener en cuenta suficientemente características como envejecimiento o dispersión territorial. Insuficientes las ayudas establecidas para los sectores más afectados, para los trabajadores y trabajadoras y para las personas autónomas y pequeñas empresas. Se optó por favorecer los ERTEs en vez de prohibir el despido y apoyar a las empresas para mantener el salario e incluso aquí, en el último decreto, desgraciadamente, se relajó la garantía de mantenimiento del empleo durante 6 meses. Por cierto, toda esa secuenciación de decisiones provoca al menos 3 situaciones diferentes en el ámbito laboral. La de aquellas personas, especialmente con contratos temporales y de ETTs, que ya habían sido despedidos antes del 14 de marzo, las que pasaron a ERTEs, ya más de 150.000 en Galicia con pérdida de salario y vacaciones, y los que deben recuperar las horas no trabajadas. Y, lamentablemente, una cuarta, la de los trabajadores y trabajadoras que están siendo o van a ser despedidos, porque la tan traída y llevada prohibición del despido quedó en considerar los despidos improcedentes, positivo pero insatisfactorio. Fíjense, en Galicia las afiliaciones a la Seguridad Social cayeron en marzo en 10.000 personas y el paro registrado subió en 5%. La falta de retroactividad o la limitadísima eficacia de algunas medidas, como la que afecta a personas desempleadas, deja a amplios sectores sociales desprotegidos. Lamentamos que no fuesen recogidas propuestas como condonar cuotas hipotecarias a familias y autónomos o las cuotas tributarias a estos últimos. Del mismo modo, que no se haya acordado condonar el pago de alquileres, al menos en aquellos casos en que los arrendadores sean grandes tenedores inmobiliarios, es decir, con más de 10 inmuebles alquilados. Son, a nuestro juicio, medidas que continúan siendo necesarias. Finalizo. Estamos viendo cómo, desgraciadamente, todo orienta a que, una vez más, la crisis social y económica la van a pagar los mismos, los trabajadores y trabajadoras. Y nosotros tenemos claro que hay otras vías, porque en vez de entrar a saco en la seguridad social de las personas asalariadas, en el fondo de empleo y formación, ¿por qué no se plantean nuevas políticas tributarias que graven realmente a las grandes fortunas o que hagan pagar más a las grandes corporaciones? ¿Por qué el Gobierno no se plantea hacer devolver a la banca los más de 60.000 millones no recuperados del rescate bancario, que son recursos públicos, dinero de todas y todos nosotros? Desde luego, el BNG tiene claro que esta y no otra es la vía. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero Gabriel. Muchas gracias, presidenta. Buenos días.